nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Bueno, hermanos, Dios los bendiga grandemente y bueno, vamos a compartir la palabra. Y yo, como les había dicho ayer en el estudio, ¿cierto? Hoy día quería hablar un poco sobre la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios o a qué se enfoca el tema de hacer la voluntad de Dios? Porque hay que entender, ¿cierto?, que muchas veces nosotros nos confundimos y una de las cosas que pasa muchas veces cuando en nosotros se está moviendo un poco el tema de la religión, ¿cierto? Hay muchas veces, ¿cierto?, que nos confundimos un poco y confundimos el tema de qué significa hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama? ¿En qué sentido? Que, ¿cierto? Ciertamente Dios tiene un llamado y un propósito para todas las personas. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros no tergiversemos ciertos textos bíblicos o los llevemos a un extremo que, creyendo hacer la voluntad de Dios, vamos a estar yéndonos a un extremo? Por ejemplo, hay un versículo que dice, ¿cierto?, el que dejare padre y madre, o sea, el que no es capaz de dejar padre y madre no es digno de mí. Cuando, ¿cierto?, viene alguien y le dice, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, déjame, ¿cierto?, que me vaya, ¿cierto?, a despedir, etcétera, etcétera, de mi padre, de mi madre, o que vaya, ¿cómo se llama?, a sepultar, ¿cierto?, a mi padre, y el Señor Jesucristo dice de que el que pone la mira en estas cosas y no es capaz de dejarlas, no es digno de mí. Entonces, también, ¿cierto?, hay versículos bíblicos que hablan de que cualquiera que dejare padre, madre, esposa, hijos, tierras, casas, todo, por causa de mi nombre, ¿cierto?, recibirá 100 tantos más acá en la tierra y la vida eterna. Entonces, ciertamente son versículos bíblicos que son ciertos, pero muchas veces nosotros nos enfocamos o nos desenfocamos de lo que realmente Dios nos quiere mostrar o Dios nos quiere llevar. Y sé que esto es algo que lo he, ¿cierto?, he hablado mucho y espero dar este tema quizás en 2 o 3 cultos, porque creo que es un tema importante, entender y conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo hacer la voluntad de Dios. Porque cuando yo tomo, por ejemplo, estos versículos bíblicos, entonces digo, ¿cierto?, tengo un llamado de Dios, ¿cierto?, para pastorear, para ¿cómo se llama?, predicar, ¿cierto?, para servir en cualquier otra cosa. Por lo tanto, tengo que dejar padre y madre, tengo que dejar familiares y tengo que darme con todo porque eso es hacer la voluntad de Dios. Y ciertamente es hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces por hacer ese tipo de voluntad estamos no haciendo la voluntad de Dios, aunque sea contradictorio. ¿Por qué? Porque no entendemos las prioridades de Dios. Entonces, quiero que estudiemos, ¿cierto?, qué es hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde se aplica hacer la voluntad de Dios? ¿Y qué es la prioridad de Dios que hagamos su voluntad? Por ejemplo, yo podría, decir, ¿cierto?, Dios me ha hecho, un llamado, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que dejar trabajo, tengo que dejar esposa, tengo que dejar hijos, todo lo demás, y lo primero es el ministerio. Preparar los estudios, preparar las prédicas, hablar con los hermanos, ir a ver a los hermanos, el hermano que me llame lo tengo que contestar inmediatamente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es Dios primero. Y empiezo a descuidar a mi mujer, a mi hijo, mi casa y mi labor de hombre, ¿cierto?, de trabajar por sustentar mi hogar. Entonces, estoy aparentemente haciendo la voluntad de Dios, pero estoy haciendo una voluntad de Dios secundaria. Y estoy dejando de lado una voluntad de Dios primaria. Entonces, tenemos que entender esas cosas. ¿Dónde se mueve la voluntad de Dios y qué es más importante para Dios?
en su voluntad. Porque muchas veces, por la religiosidad que hay en nosotros, o porque no nos han predicado un evangelio de reino, o porque no hemos entrado al evangelio del reino, o porque hay cosas, ¿cierto?, que aún hay que sanar en nuestra vida, falta de aceptación, falta de un montón de cosas. Entonces hay una ansia en nosotros por querer servir a Dios, que quizás es genuina, ¿cierto? Pero muchas veces, ¿cierto?, hay una falencia, o hay muchas falencias, ¿cierto?, que... Muchas veces hay muchas falencias donde yo, para sentirme útil, ¿cierto?, tengo que estar haciendo algo. Y eso muchas veces se puede convertir en un activismo. Y Dios no necesita que nosotros constantemente estemos haciendo algo para que seamos siervos de Dios. Acuérdense que todos los procesos de Dios van en el interior. Entonces muchas veces creemos que estar sirviendo a Dios es hacer cosas externas. Y eso sí es parte del servicio de Dios, pero no es lo más importante. La voluntad de Dios se inicia adentro. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de pastores, de siervos de Dios, ¿cierto?, que han iniciado, ¿cierto?, un ministerio, han dejado todo, y quizás con un corazón genuino, ¿cierto? Han dejado un montón de cosas, etcétera, etcétera, pero han dejado familias destruidas. O sea, destruidas, perdón. Hijos botados. No han trabajado en reconciliarse con sus hijos, con sus esposas, con sus amigos, con sus hermanos, etcétera, etcétera, y siguen adelante y tiran el polvo para atrás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para ellos es más importante el otro, y resulta que para el mismo Señor Jesucristo dice: si tu hermano tuviese algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y después entrega tu ofrenda al altar. Y nosotros sabemos que bíblicamente la ofrenda en la Biblia no es solamente dinero, es nombrada en las Escrituras como alabanza, o nuestro servicio a Dios es una ofrenda. En nuestro culto racional, como dice en Romanos 12:1. Entonces, antes de dar nuestra ofrenda, antes de dar nuestro servicio, etcétera, etcétera, ¿cierto?, necesitamos que pararnos y empezar a actuar, porque Dios tiene prioridades. Entonces, cuando nosotros nos saltamos esa prioridad, estamos con una base que no es sólida. Estamos, ¿cierto?, con una, ¿cómo podríamos decirlo? Con una base, ¿cierto?, que no tiene sustento. Con una base que se puede quebrantar en cualquier momento. Estamos edificando sobre la arena. Entonces, ¿cierto?, me pueden decir: pero hermano, si esa parábola de edificar la casa sobre la roca o sobre la arena está hablando del que oye y hace la voluntad de Dios, y el que oye y no hace la voluntad de Dios. Y vamos a buscar esa parábola porque la vamos a leer. Aquí anoté, tengo varios apuntes, porque por eso les digo de que este tema quiero que lo veamos a cabalidad, porque es una de las cosas que he visto bastante que pasa muchas veces cuando nosotros no sabemos discernir las prioridades de Dios. Aquí está. Vamos a leer Mateo 7, 21 al 27. Mateo 7, 21 al 27. Déjeme ver la hora. 20:44. Mateo 7, 21 al 27. Dice lo siguiente. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad.
Y esa palabra obradores significa estar dedicado a. Y acuérdense que maldad, maldad en realidad tiene un significado que no solamente es como algo diabólico, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver, y quiero buscarles esa raíz de la palabra para que lo podamos compartir. Lo tengo acá. Obradores de maldad. Esa palabra maldad significa violación de la ley, ilegalidad, no estar bajo la ley o no estar cumpliendo la ley de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo dice esto? Primero, hay que decirle que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre. Entonces viene gente y dice, Señor, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y el Señor Jesucristo no dice que son falsos, no dice que son diabólicos, porque hay cierto, en otros versículos bíblicos donde sí el Señor Jesucristo dice de que habrán señales y milagros mentirosos que harán los falsos cristos, los falsos profetas, para engañar aún, si fuese posible, a los escogidos. Pero acá no está hablando de que son falsos milagros o falsas profecías, aunque puede ser que sí, pero no necesariamente está diciendo que son falsos, sino que está diciendo de que pese a que hicieron estas cosas, y aquí podemos incluir, pero es que en tu nombre salí a predicar, pero es que en tu nombre hice esto, pero que en tu nombre hice esto otro, pero es que en tu nombre hice esto de acá, ¿cierto? Pero dice, apartados de mí, obradores, o sea, que están dedicados ¿a qué? A vivir sin ley, o en ilegalidad, o no bajo mi ley. Y la ley de Dios, ¿dónde se instaura? ¿Qué dice el Señor en el Nuevo Testamento? Que en nuestro corazón pondrá su ley. Dice, mis leyes pondré en vuestro corazón. Y les voy a mostrar ese versículo bíblico para que vean que es bíblico, valga la redundancia, para que esté el respaldo bíblico de todo. Pero dice de que en nuestro corazón pondrá su ley. Entonces, ¿dónde tiene que ejercer influencia su ley? Porque cuando está hablando de su ley, no necesariamente está hablando de los 10 mandamientos o de los ritos de, ¿cómo se llama?, el Cordero, aunque sí incluye la ley, ¿cierto? Pero cuando nosotros analizamos el contexto bíblico, estamos hablando de ley, ¿cierto?, de legalidad, de orden, de lo que rige, de lo que establece, de lo que ordena, ¿cierto? El universo entero. La ley de Dios, la palabra de Dios, la ordenación de Dios, los estatutos de Dios, lo que Dios ha instaurado. Y eso incluye toda la palabra de Dios. Aunque ciertamente hay una diferencia entre preceptos, leyes, estatutos, etcétera, etcétera, pero hay contextos bíblicos donde cuando está hablando de ley, está hablando de dominio general de la esencia de Dios sobre todas las cosas. Entonces, vivir salido de esa ley, por eso dice Dios, instauraré la ley en sus corazones. Es decir, de que la ley de Dios debe tener influencia sobre mi interior. Entonces, cuando yo no dejo que la ley de Dios tenga influencia sobre mi interior, entonces, aunque yo haga muchas cosas externas, aparentemente en un servicio a Dios, no estoy obrando en legalidad. Y quiero dar un ejemplo con esto. Por ejemplo, si yo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Si yo acá, ¿cierto? Digo ya, si es que tengo que ver, ¿cierto?, a mi hijo, tengo que ver, ¿cómo se llama?, a mi esposa, y yo dejo de eso como secundario, por predicar, por conectarme por Zoom, etcétera, etcétera, estoy pecando, porque estoy obrando en ilegalidad, porque la ley de Dios no está rigiendo mi corazón, que es lo interno, sino está rigiendo lo externo. Por lo tanto, no está rigiendo sobre mí, porque la ley de Dios que rige mi corazón, Dios quiere trabajar en lo interior. La palabra de Dios debe influir en mi interior. Entonces, ¿quiere cambiar qué cosa? Mi carácter, mi forma de ser, mi forma de amar, mi forma de perdonar, mi forma de expresarme. Si yo no trabajo por la reconciliación, ¿cierto?, ¿cómo voy a estar sirviendo a Dios en lo externo?
si yo, no sé, cuántas otras cosas más. Entonces, si yo no les doy a mi esposa, a mi hijo, el amor que Dios ordena que yo le dé, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo Dios va a confiar en mí para otras cosas? Y miren, aquí les voy a dar un ejemplo, aunque esto no son los versículos que había preparado, pero le pido al Espíritu Santo que nos guíe, ¿cierto? Si el Espíritu Santo nos guía por un tema, nos vamos a ir por ese tema. Creo que ya se los he comentado el tema de Abraham, de la confianza que alcanzó delante de Dios. Entonces, Abraham es llamado en las Escrituras profeta. Bueno, y este es un punto, ¿cómo se llama? Aparte, ¿cierto? Es el único profeta nombrado en las Escrituras como profeta que no dijo ninguna profecía, o por lo menos no hay ninguna, ¿cierto?, profecía escrita en la Biblia. Cuando, por ejemplo, él dice que su esposa es su hermana, ¿cierto? Y viene Dios en sueños sobre el rey, ¿cierto? Y dice, yo te he detenido de que peques, etcétera, etcétera. Dice, y ahora dile a Abraham que ore por ti porque él es profeta. Entonces, vemos de que había un servicio de Abraham como profeta, como patriarca, como el establecedor, ¿cierto?, de dónde iba Dios a empezar a establecer su pueblo. Entonces había un servicio al cual Dios lo había llamado en profético, ¿cierto? Y también un servicio donde Dios lo había llamado a ser patriarca, iniciar un pueblo. Y eso no solamente es tener hijos, ¿cierto? Sino ir a los lugares que Dios le enviaba, ¿cierto? Para empezar a establecer el territorio donde Dios iba a establecer su pueblo. Pero vamos a ver de qué estaba preocupado Dios. Cuando Dios mira esa confianza en Abraham, vamos a ver Génesis 18, desde el versículo 13. Desde el versículo 16, que es cuando Abraham se encuentra con los tres varones, ¿cierto? Donde estaba Dios, ¿cierto? Y vamos a continuar esa lectura. Dice en el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él toda la gente de la tierra, ese era su ministerio, ese era su llamado, ¿cierto? Que de él iban a ser una nación grande y fuerte, y en él iban a ser benditas todas las naciones o toda la gente de la tierra. Y, ¿cómo se llama? Obviamente está hablando ahí que de su simiente, ¿cierto? Iba Dios a manifestar al Cristo, ¿ya? Como lo dicen otros versículos bíblicos. Versículo 19, porque yo he conocido, dice, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y muchas veces no nos detenemos a analizar la profundidad y las importancias, ¿cierto? O la importancia, perdón, de lo que Dios está haciendo. Dice, ¿encubriré yo algo a Abraham? Y da, ¿cierto?, el propósito, el ministerio para el cual fue llamado. Ser una nación grande, ¿cierto? Y que a través de él sean benditas todas las naciones. Por eso es llamado también el padre de la fe, ¿cierto? Dios iba a formar en él una fe que iba a bendecir, incluso hasta los gentiles, en Cristo Jesús, obviamente. Pero después dice, porque yo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a sus hijas. Entonces, ¿de qué está hablando allá? ¿Qué fue lo que causó en Dios confianza para el ministerio? Lo que él hacía en lo interior, lo que había en el corazón de Abraham.
Por eso que hay versículos bíblicos como, por ejemplo, en Nehemías 9, ¿cierto? Que se los voy a buscar. Nehemías 9, donde Dios habla de lo que halló en el corazón, en el interior de Abraham. Dice Nehemías 9:7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él alianza para darle la tierra del cananeo, etcétera, etcétera. Entonces, para iniciar el ministerio, para darle la promesa, para darle la obra, ¿cierto? ¿Qué primero tuvo que hallar Dios en él? Su corazón fiel, su corazón, su interior, no lo externo. La fidelidad no se demuestra, ¿cierto?, necesariamente en dejar todo de lado y me voy al pastorado, aunque es parte de eso, o me voy a hacer, un profeta, ¿cierto? Porque hay un principio bíblico establecido por el Señor Jesucristo que es un principio divino. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será fiel, ¿cierto? Y el mismo Señor dice, si no sois fiel en lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si no sois fiel en las riquezas injustas, ¿quién os dará las riquezas venideras o eternas? Entonces, vemos de que Dios siempre prueba la fidelidad en las cosas, entre comillas, simples, entre comillas, que nosotros le damos menos importancia. Y si no se cumple la fidelidad en lo primero, no pasamos a lo postrero. Es una ley divina, es un principio divino. Entonces, Dios halló a Abraham fiel su corazón. Por ejemplo, Dios conoció que Abraham guardaba su palabra y le amaba. Dice, yo he conocido en Génesis 18, 19, dice, yo he conocido. O sea, ya lo había escudriñado, había visto su corazón. Yo sé que él es fiel. Y eso no es algo que Dios diga, es fiel, sino que lo ha probado, lo ha puesto a prueba. ¿Y dónde conoció la fidelidad? En la prueba, en cómo reaccionaba Abraham ante el error. Porque Abraham no se quedó en la culpa, en el error. Habiendo entregado a su esposa, como si fuese su hermana, 2 veces. ¿Cierto? No confiando en la provisión de Dios y no confiando en la protección de Dios. 2 veces exponiendo a su esposa a quizás qué cosa. Entonces, aún así, ¿cierto? La reacción, la fe, el aprendizaje, la disposición de aprender a hacer la voluntad de Dios, la docilidad de su corazón, fue la fe que halló gracia delante de Dios, la fe que llevó a la fidelidad, la docilidad. Entonces, el ser dócil, el ser moldeable por Dios, ¿cierto? Por las instrucciones de Dios, no quedarse en la culpa, sino aprender y crecer y seguir adelante y confiar en la redención, ¿cierto? Creo que el culto anterior estuvimos hablando de la fe, donde está, ¿cierto? En Romanos 4, de que Abraham fue justificado, ¿cierto? Porque tuvo fe en creer en aquel que justifica al impío. Entonces, él creía en aquel que lo justificaba. Y no significa que yo pueda hacer lo que quiera y creo que Dios me justifica, sino que ante el error no me quedo en la culpa y recurro al arrepentimiento genuino. Eso le da confianza a Dios, porque sabe que no confiamos en nosotros mismos. Sabe que Dios nos va a dar una dirección y que nosotros vamos a correr, a arrepentirnos, a volvernos, si es necesario, porque Dios nos está mostrando que estamos cerrados. Eso le causa confianza a Dios. Una persona dócil, una persona que se empieza a volver sensible a su palabra, sensible a su dirección. ¿Por qué? Porque puede estar equivocado, pero Dios sabe
que si lo corrige, va a enderezar sus pasos. Eso es fidelidad. Eso causa confianza en Dios. Y miren, hermanos, eso incluso se da hasta en lo natural. Por ejemplo, yo prefiero trabajar con gente que sé que es dócil a la enseñanza, a la instrucción, que si yo veo que está mal, le digo, mira, esto que estás haciendo está mal, esto es así, 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 ¿cierto? A mí me da más confianza una persona que se deja instruir, que se deja moldear, que reconoce su error con humildad, a una persona que cree que se la sabe todas, porque el día que se equivoque, va a permanecer en su error. Pero una persona moldeable es una persona que es potencialmente, yo puedo potenciarla y puede llegar muy lejos mientras reciba la instrucción necesaria. Entonces, si en las cosas naturales es así, ¿cuánto más en las cosas espirituales? Entonces vemos de que la voluntad de Dios se hizo en lo interior. Cómo Él estaba llevando su vida, cómo Él estaba siendo como esposo, cómo Él iba a ser como padre, cómo Él estaba siendo como jefe, como patriarca, porque Él tenía muchos criados, tenía mucho dinero, hay un versículo bíblico, ¿cierto? Hay un versículo bíblico, ¿cómo se llama? Que dice de que Él era riquísimo, ¿cierto? Con la bendición de Dios. Entonces, en todo eso Él estaba manifestando fidelidad. Entonces, lo mismo que dice el Señor Jesucristo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y no es hacer la voluntad de Dios, profetizar, predicar, aunque es parte de, ¿cierto? Pero si no está lo primero que es la prioridad, lo que obra en el corazón, cómo influencia la palabra de Dios en mi carácter, cómo yo busco la reconciliación, cómo yo busco la paz. Hay muchos versículos bíblicos que hablan de ser pacificadores, ¿cierto? Dice, de los que hacen la paz es el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Dice de que mientras dependa de ustedes, buscar la paz con todos. Eso es una responsabilidad. Si nosotros tenemos las armas de contribuir a la paz, tenemos que ser mediadores de paz, de reconciliación. Y eso no significa, ¿cierto?, hacerlo en injusticia, pero sí dentro de lo que depende de nosotros buscar la paz. Y la paz no es, ¿cierto?, pasar el pecado por alto. La paz es llevar a la reconciliación, que lleva por sí el perdón. Acuérdense, ¿cómo nos reconcilió? ¿Cómo nosotros tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo? A través del perdón de pecados. Entonces, vemos muchas veces, hermanos, y yo viví esto, y lo he visto mucho. Yo viví esto de dejarlo todo, y fue un engaño del diablo. Yo, hermanos, siendo quizás, ¿cierto?, el mejor estudiante de mi promoción en la universidad, cuando estaba estudiando, ¿cómo se llamaba? Electrónica, que todos los profesores estaban esperando mucho de mí, ¿cierto? Por cómo yo era, ¿cierto? Todo lo demás, siendo quizás uno de los mejores de esa promoción entera, recibí supuestamente un llamado de Dios y dejé la universidad, dejé el trabajo botado, ¿cierto? Porque había recibido un llamado de Dios y debía dedicarme de entero al ministerio. Entonces, no tuve una dirección sabia, y tampoco yo estaba dispuesto a recibir una dirección sabia, porque estaba en la religión. Y la religión es soberbia, arrogancia. El espíritu religioso es un espíritu de soberbia. ¿Por qué? Porque yo creía que había recibido el llamado y nadie me podía decir nada. Y hubieron gente del mundo, que al escuchar, ¿cierto?, esto que yo le contaba, me decía, oye, pero, ¿y no puedes hacer, ¿cierto?, las dos cosas? ¿Cómo Dios te va a pedir que haga esto? No, sí, es que ellos no entienden porque son del mundo. Entonces, dejé todo botado, ¿cierto? Y terminé de mal en peor, sin trabajo, sin futuro. Después de años intenté volver a recuperar, ¿cierto?, este título, y tenía que pagar, ¿cierto?, en esos años como 2 millones y algo, y estudiar un año más por lo menos, ¿cierto?,
para hacer una nivelación y juntamente, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con el pago del título, ¿cierto?, con la última práctica que tenía que volver a hacerla, todo lo demás. Entonces, ¿era voluntad de Dios? No, porque la voluntad de Dios se hace en el corazón. Mi carácter de ser responsable, de velar por convertirme en un hombre, ¿cierto?, que iba a estar preparado para enfrentar el mundo, para formar una familia. Y eso, ¿cierto?, me hizo quizás atrasarme en muchas cosas. Matrimonio, hijos, ¿cómo se llama? El ministerio, ¿cierto? Pero gracias a Dios que por su misericordia me guardó a mi esposa y al hijo que tengo ahora. Y me dio mucho más de lo que quizás yo esperaba. Entonces, Dios me restauró cuando restauró lo interior. Primero restauró lo interior. Porque había muchos pastores, mucha gente que me decía, tienes un llamado a este ministerio, tienes un llamado acá, etcétera, etcétera. Pero solo Dios, solo Jesús, se empezó a preocupar de lo interior. Y ahí pude entenderlo, pude experimentarlo en mi trato personal que Dios tuvo conmigo. En la aflicción, en el perdón, en el trato de mi carácter. Hasta el día de hoy, porque es un proceso continuo. Entonces, pude entender, pude ver, ¿cierto?, realmente lo que Dios realmente quería hacer conmigo, que era transformar mi corazón, moldear mi carácter. Y ahí recién Dios me empezó a restaurar todas las cosas que el diablo me había quitado, que la religión me había quitado. Entonces yo no podía, yo le estaba dando prioridad a algo que era secundario. Dios puede hacer que cualquiera sea profeta, que cualquiera sea evangelista, que cualquiera sea pastor, que cualquiera sea apóstol, que cualquiera sea, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dice de que es un don. Dice, ¿cómo se llama? Dice, ¿cómo se llama? En Efesios 4, ¿cierto? De que llevó cautiva la cautividad, etcétera, y descendió, ¿cierto? Y dio dones a los hombres. A unos hizo pastores, o sea, a unos hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo no quiero decir con esto que cualquier persona puede ser, pero hablo de que Dios no hace acepción de personas y a cualquier persona la puede transformar en un ministro. Obviamente hay requisitos, ¿cierto? Etcétera, etcétera, sí. Pero voy al tema de que Dios puede tomar a cualquiera. Pero, ¿cierto? La prioridad es el corazón. La prioridad es transformar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, que el espíritu empiece a tener influencia sobre lo que yo amo, sobre cómo tomo mis decisiones, sobre cómo aprendo a alinearme con las prioridades de Dios. Muchas veces para Dios es más importante, ¿cierto? Una reconciliación. Muchas veces para Dios va a ser más importante que yo tenga tiempo para mi esposa y para mis hijos, que tiempo para quizás ministrar a un hermano. Porque son prioridades. Entonces, muchas veces, no necesariamente voy a estar haciendo la voluntad de Dios, quizás orando con mi esposa, aunque es parte de, pero quizás, ¿cierto? Para Dios es importante tener un tiempo de recreación con mi familia. Salir a comprar algo, estar juntos, hablar, incluso hasta ver, hasta quizás ver, ¿cómo se llama? Una película. ¿Cierto? Porque uno tiene que aprender, y yo estoy en ese proceso también, ¿cierto? Pero uno va aprendiendo que muchas veces, ¿cierto? Dios me guiaba, ¿cierto? A, por ejemplo, salir con mi esposa al cine, ir a comer. Porque eso, estoy siendo espiritual. Porque estoy fortaleciendo la relación, estoy llevando la paz. Estoy preocupándome de la integridad, o Dios se está preocupando de la integridad de nuestra relación, de nuestro matrimonio. Y eso conlleva oración, conlleva un montón de cosas, pero yo tengo que aprender y nosotros tenemos que
dejarnos formar por Dios en hombres y mujeres que sean dóciles, que podamos discernir la voluntad de Dios en el momento indicado. Eso se llama sabiduría. La sabiduría, ¿cierto?, que sale en Proverbios, todo lo demás, o la sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, etcétera, etcétera. La sabiduría es saber hacer o saber lo que tengo que hacer y en el momento en que debo aplicarlo. Por eso que en Eclesiastés, que es el mismo autor de, se llama de Proverbios, ¿cierto?, dice de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para abstenerse de abrazar, hay tiempo para, etcétera, etcétera. Entonces la sabiduría me lleva a saber cuándo es tiempo de cada cosa. Hay tiempo para reprender, hay tiempo para no reprender. Hay tiempo para consolar, hay tiempo para callar, hay tiempo para escuchar solamente, hay tiempo para responder, hay tiempo para dar un consejo, hay tiempo para abstenerse de dar un consejo. Entonces, Dios quiere un corazón dócil. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Eso le causa confianza a Dios, la docilidad de nuestro corazón. Que cuando Dios nos influencia a hacer algo, nosotros nos inclinemos a lo que Dios nos está influenciando. Y eso requiere práctica, como dice en Hebreos 5. Dice de que los maduros, o los completos, o los perfectos, ¿cierto?, por el ejercicio de sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, han alcanzado esa madurez. A través del ejercicio de discernir lo bueno y lo malo. Y cuando dice lo bueno, es lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y eso requiere ejercicio, práctica. Y muchas veces nosotros aprendemos en el error. Como yo les estaba, ¿cierto?, comentando ayer, de que muchas veces, ¿cierto?, uno cree que estoy seguro en algo que Dios que me está dando para hacer, ¿cierto? Y después yo me doy cuenta que no era Dios. Y yo no supe discernir bien la guianza de Dios. Entonces tengo que aprender. Y no ensoberbecerme, sino aprender, porque Dios necesita un corazón dócil. Que cuando Dios nos corrige, nosotros admitimos nuestro error y aprendemos. Y vamos a ver el próximo culto con muchos versículos bíblicos que tienen mucho que ver con el aprendizaje, la capacidad de aprender, la capacidad de recibir instrucción, la capacidad de ser cambiados, de ser moldeados, el tema de hacer la voluntad de Dios. Entonces yo aprendo y, esto que yo pensaba que era la voluntad de Dios no era. ¿Por qué? Y ahí he aprendido, en esos errores, he aprendido a ver los propósitos de Dios. Porque el propósito de Dios persigue esto y no persigue lo que yo pensé. Y quizás es más práctico de lo que pensamos y es menos místico de lo que pensamos. Y eso requiere ejercicio. ¿Y dónde se demuestra esa fidelidad? ¿Dónde Abraham pudo demostrar esa fidelidad? En su diario vivir. La docilidad que tenía. Nosotros en nuestro diario vivir. Los que están casados con sus cónyuges, los que son padres con sus hijos, los que son hijos con sus padres, en los trabajos, en el estudio, la docilidad. Me equivoqué, tengo que hacer esto otro. Puede ser que esté trabajando con algunas falencias de mí que me cuestan todavía, pero estoy trabajando en ello. Sé que tengo un problema, lo he admitido y estoy trabajando en ello. Aún me cuesta, ¿cierto? Aún tengo estas cosas, pero estoy en eso. Y eso crea un grado de confianza delante de Dios, porque eso es fe. Porque dice, el justo por su fe vivirá. La fe se aplica a nuestra manera de vivir. Determina cómo vivimos. Cuando mi fe, que es la palabra de Dios aplicada a mí, empieza a determinar cómo vivo, cómo soy, cómo respondo, ¿cierto? Empieza a tener esa influencia sobre mí, esa determinación sobre mí, entonces estoy siendo fiel. Y alcanzo un grado de confianza delante de Dios para hacer otro tipo de tareas. Entonces,
quiero, hermanos, poder compartirles esto importante porque todos somos llamados a servir a Dios, como se los he dicho. Y es probable de que incluso hayan algunos de ustedes que tengan un llamado ministerial que a su tiempo quizás Dios lo va a revelar, puede ser. O puede ser que tengan un llamado para servir en el lugar que Dios los ponga, en el trabajo, etcétera, etcétera, y tengan algún grado de servicio y de influencia donde Dios los va a usar. Porque ciertamente Dios quiere usarnos, pero para poder llegar a eso, para poder llegar a ese uso de los dones, de los talentos que Dios nos dé, necesitamos, ¿qué cosa? Ser fieles en lo interior. Mira, hermanos, tristemente uno ve gente que deja hijos, que deja un montón de cosas porque cree que está sirviendo a Dios, ¿cierto? Y quizás sí es un llamado, pero deja atrás corazones rotos, cosas no resueltas, etcétera, etcétera. Deja la paternidad de lado. Para Dios es más importante la paternidad que el pastorado. Para Dios es más importante la paternidad, la maternidad, el matrimonio, que el evangelismo, que el ministerio profético, que el apostolado. Y es difícil encontrar ese equilibrio. Cuesta, ¿cierto? Pero por eso que dependemos de la unción del Espíritu Santo. De cualquier servicio, cualquier llamado, y no solamente con el profético, con el apostolado, etcétera, etcétera, sino con cualquier servicio debemos saber que debemos ser fiel en lo poco, pero a veces eso poco es lo más importante. Porque ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Hacer lo que Dios quiere. Y para terminar, hermanos, vamos a ver un versículo bíblico que es el que realmente yo quería introducir el tema con este versículo bíblico, pero bueno, yo no fui guiando a hablar de otras cosas, pero el Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Le voy a pedir a alguien quien quiera que lo lea. Salmo 143, 10. Si quieres yo lo puedo leer, hermano. Amén, hermano, gracias. 143, 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Entonces, ¿qué dice este salmo? Dice cosas bien importantes. Primero dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la voluntad de Dios necesita nosotros aprender a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos ser enseñados en cómo se hace la voluntad de Dios. Y eso requiere un corazón dócil. Yo no puedo pensar de que sé hacer la voluntad de Dios porque requiere una enseñanza. Y cuando habla de requerir una enseñanza, requiere una sumisión, un corazón de discípulo, un corazón enseñable, un corazón moldeable. Por eso dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque no sabemos hacer la voluntad de Dios. Muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no sabemos, porque Dios nos debe instruir. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Hacia dónde se inclina su corazón? Por ejemplo, vemos un caso de, ¿cómo se llama? De Jonás, ¿cierto? Que Dios mandó a Jonás a profetizar la destrucción de Nínive. Entonces, para Jonás, que no estaba de acuerdo al corazón de Dios, se decía, pero yo sabía, le dice a Dios, que no ibas a destruir a Nínive. ¿Por qué? Porque para Jonás era más importante que Dios tenía que cumplir la profecía que lo que perseguía la profecía. Y ahí hay un ejemplo, hay muchos, pero ahí hay un ejemplo de tergiversar las prioridades. El cumplimiento de la profecía era secundario. Lo que perseguía la profecía era primario. ¿Qué era? Salvar a esas personas. Lo mismo pasó con los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando no quisieron recibir al Señor Jesucristo en Samaria,
Partieron dos de sus discípulos y dijeron, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo, etcétera, etcétera, para estas personas que no te quisieron recibir, siendo el Maestro, siendo el Cristo, ¿cierto?, etcétera, etcétera? Que le dice, no sabéis de qué espíritu son, porque un demonio había hablado a través de ellos, incentivando su carne, que no estaba alineada a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque necesitaban ser enseñados, y Jesús les estaba enseñando, y con esa reprensión les estaba enseñando. Entonces, les estaba enseñando ¿qué cosa? A priorizar. Y le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y ahí no está hablando de que todos confiesen de que el Señor Jesucristo es el Señor, sino que Jesús vino a salvar a las almas, no necesariamente predicando en Samaria, sino haciendo lo que Dios le había mandado a hacer, para que la salvación entrara al mundo entero. Entonces, las prioridades, hermanos, las prioridades. Es necesario, ¿cierto?, entender las prioridades de Dios, porque si no nos vamos a equivocar. Y saber que ciertamente nos vamos a equivocar. Y necesitamos tener un corazón moldeable y aprender de los errores. Y de eso se basa la fe de Abraham. Del aprendizaje del error, de la docibilidad, vuelvo a repetir esa palabra que no sé si realmente existe, ¿cierto?, pero la docibilidad, ¿cierto?, que se va formando en el trato de Dios hacia nuestras vidas, en las pruebas que Dios nos da. Entonces Dios no está con un látigo midiendo nuestra perfección, sino que está mirando nuestra docibilidad, nuestra dependencia a su perdón, a su gracia, a su restauración. La dependencia, que tengamos una fe rendida a la voluntad de Dios, rendida a la obra de Dios en nuestra vida, rendida a la dependencia del sacrificio de Jesucristo sobre nosotros, de la obra redentora, de su gracia, etcétera, etcétera. Entonces, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Necesitamos ser enseñados. En Job 42, 1-6, que es uno, ¿cierto?, de los versículos bíblicos que vimos hace como 2 cultos, ¿cierto? Dice, cuando Job dice, yo callaré, enséñame, tú me enseñarás. Dice, porque me arrepiento y me aborrezco. Entonces, vamos a ver de que para poder ser enseñados tenemos que tener un corazón humilde, que admita nuestro error, que esté constantemente dispuesto al arrepentimiento para poder ser realmente enseñados. Si no tenemos ese corazón, no vamos a poder ser enseñados. Job dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Yo, por tanto, denunciaba lo que no entendía. Ahí está el reconocimiento, ahí está la humildad, la disposición, el reconocimiento, el arrepentimiento, cosas que me eran ocultas y que no sabía. Yo no sé nada, no sé hacer tu voluntad, enséñame. Dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo pudo ver? ¿Cuándo tuvo la revelación? Cuando se arrepintió, cuando se quebrantó, cuando reconoció que él no era nada, que no tenía la capacidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Ahí, ¿cierto?, pudo estar en condiciones de ser enseñable. ¿Qué más dice? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esto es algo que se lleva con lo que Pablo dice. Veo en mis miembros, ¿cierto?, que hay una ley de pecado que se revela en contra de la ley de Dios. Llegó a aborrecer su carne. Cuando nosotros lleguemos a aborrecer nuestra carne, estamos en una situación donde Dios nos puede moldear. Pero muchas veces nosotros amamos nuestra carne y no la aborrecemos. Confiamos en nuestra carne, en nuestro intelecto, nuestro orgullo, en nuestras decisiones, en nuestra capacidad de liderar, nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestra capacidad de acertar, y nosotros debemos aborrecer nuestra carne y admitir que no tenemos capacidad de nada y depender de Dios. Miren, hermanos, es contradictorio que Dios me use para enseñar, porque no sé hablar. Y es increíble, ¿cierto?, que casi es imperceptible cuando hablo de Dios. Entonces yo digo, Señor,
podría haber sido llamado para cualquier otra cosa, menos para el habla. Entonces, en mi debilidad, Dios ha querido usar, manifestar su gracia, quizás, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas contradictorias, porque cualquiera que me ha escuchado hablar, ¿cierto? Porque en el trabajo hablo, ¿cierto? Con fono, ¿cómo se llama? Audiólogo, ¿cierto? Todo lo demás. Entonces, han visto de que hay cierto impedimento, aunque no es grave, ¿cierto? Pero hay cierto impedimento. Entonces, ¿cómo Dios me puede usar para enseñar? En el mismo trabajo, ¿cierto? Sin cómo mis jefes, ¿cierto? Han querido usarme, ¿cierto? Para instruir a las personas nuevas, ¿cierto? Cuando, ¿cierto? Hay alguien que viene con, que ya, ¿cierto? Me han, ¿cómo se llama? Enviado por lo menos 4 o 3 personas que no dan, ¿cómo se llama? Resultados, ¿cierto? Y lo envían para que estén un día conmigo, ¿cierto? Y llegan súper bien después, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Dios puede darme un talento en una debilidad? De enseñar, de hablar, de transmitir un tema. Entonces, ¿por qué? Porque no depende de mí. No depende de mí. No depende de nuestra carne, porque yo no amo mi carne porque sé que mi carne es inútil. No servimos para tomar decisiones. Entonces, el liderazgo que puedo tomar en mi familia como esposo, en mi familia como padre, como sacerdote, el liderazgo que puedo tomar en una congregación, en una iglesia, el liderazgo que puedo tomar en el trabajo, no se basa en mis capacidades carnales. Por eso yo tengo que ser espiritual en todos lados. Mi liderazgo como esposo, como padre, no se basa en mi capacidad de tomar decisión, en mi capacidad de no ponerme nervioso, en mi capacidad de que yo sé resolver cualquier problema, sino en mi capacidad de depender en mi debilidad de Dios. Entonces, yo no confío en que yo soy un hombre, ¿cierto?, que sabe resolver cualquier problema, que si hay un incendio, que si hay una deuda, yo sé cómo reaccionar, todo lo demás, sino que mi liderazgo se basa en la dependencia de Dios. Sé que ante cualquier dificultad, Dios me va a guiar si yo tengo un corazón dócil. En el trabajo, que fue un desafío total, que yo estuve a punto de no recibir ese trabajo por causa de que sin yo buscarlo me dijeron, usted va a ser el coordinador de este curso. Sin tener experiencia, etcétera. Usted va a ser el coordinador y usted va a estar a cargo de los supervisores y a cargo de estas que en ese tiempo eran casi 70 personas. Y usted va a ser el responsable de que ellos hagan bien su trabajo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y de capacitarlos, etcétera, etcétera. Entonces, fue un desafío. Y yo me di cuenta que no tenía capacidades carnales y mejor aún, porque quizás hubiese sido más difícil, ¿cierto? Hubiese sido una lucha confiar en mis capacidades. Entonces yo no empecé a ver, pero yo tengo esta capacidad, tengo esto. No, yo dije, Señor, yo dependo de ti. De tus talentos que me des, de tus dones espirituales y naturales. Dependo de ti. Y Dios me trajo paz. Porque una de las primeras tareas era hacerle una inducción a todo el call center completo de lo que ellos nos habían dado en un solo día, y al frente de los mismos jefes, ¿cierto? Entonces, yo estuve a punto de decir, este cargo no es para mí, ¿cierto? Quizás para otra cosa yo voy a quedar atrás, pero después dije, si Dios me dio este trabajo que yo no busqué, oré por un trabajo y Dios me dio este trabajo, dije, bueno, tengo que confiar en Dios, porque Dios nos moldea y nos forma en todas las circunstancias. Entonces, por eso dice, todas las cosas le ayudan a bien para ser formados a la imagen de su Hijo. Entonces yo dije, esto me va a formar, me va a hacer crecer como cristiano, como hijo de Dios. No como un jefe, ¿cierto?, sino como cristiano en el interior. Entonces, pude aprender. Por eso en todos lados tenemos que ser espirituales. Y muchas veces ser espiritual se da en las cosas prácticas. Entonces yo tuve que confiar
que Dios me iba a dar la capacidad y la sabiduría y aprender de mis errores. Muchas veces yo he tenido que pedir disculpas. Hoy día mismo tuve que hablar, ¿cierto?, con un compañero de otro piso, porque yo cometí, ¿cierto?, un error. Y fui muy pesado con él, ¿cierto?, en ciertas circunstancias. Aunque él actuó, aunque él actuó mal, ¿cierto?, conmigo, pero yo le estaba pagando mal por mal. Y yo fui y me humillé. Y le dije, oye, quiero conversar contigo. Había gente, y le dije, mira, yo quería pedirte perdón, porque yo fui pesado contigo por esto otro, y quería pedirte perdón, ¿cierto? Y tantas cosas. Entonces, aprender de mis errores, aprender a restaurar, no creerme perfecto. Y eso da testimonio, porque muchas veces mostramos una religiosidad. Y por eso que las personas dicen, este cristianito que se cree el santurrón y todo lo demás, porque mostramos esa faceta. Pero cuando mostramos de que nuestro Dios, ¿cierto?, es un Dios de gracia, que la salvación no depende de nuestra perfección, sino que depende de la fe que depositamos en Dios, de la moldeabilidad que tenemos delante de Dios, mostramos a un Dios accesible y no a un Dios lejano. Que cualquiera puede acceder a Dios si se arrepiente, si tiene fe. Porque damos testimonio de que lo que somos realmente es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y que no es una religión. No es que el que sea más santo es el que está más cerca de Dios, sino que la gente realmente ve, muchas veces sin dar palabras, que nosotros estamos cerca de Dios, ¿cierto?, por causa de que hemos confiado en su gracia, que nos hemos sometido a su gracia, a su amor, y mostramos un Dios accesible, que no significa que yo actúe como el mundo, ¿cierto?, y que yo sea como el mundo, sino que las cosas buenas que ven en nosotros, la sabiduría, la justicia, la responsabilidad, ¿cierto?, los dones, cuando nosotros mostramos que nosotros acudimos a Dios en nuestros errores, la gente ve de que realmente no somos nosotros, sino es Dios detrás de nosotros. Entonces, porque ve nuestras debilidades y a la vez ve de que realmente entonces hay algo sobrenatural, hay una mano detrás de esto que le ha dado a este hombre gracia o sabiduría para llevar todo esto, porque vemos que no viene de él. Y damos testimonio de un Dios accesible, de un Dios real, de un Dios verdadero, sin palabras. Entonces, admitir nuestros errores, ser moldeables, ser accesibles. Y eso le ha dado testimonio a muchos, ¿cierto? Sin yo decir cosas, que quizás soy un verdadero cristiano. Porque hay gente que dice ser cristiana y que la gente no le cree. Y yo sin decir, oye, créanme a mí, porque aquí y allá, sin decir, se ha transmitido algo de que, chuta, realmente este es verdadero cristiano sin yo buscarlo. ¿Por qué? Porque simplemente siendo lo que Dios espera que seamos en los lugares que Dios nos ha puesto. Y eso no significa una perfección externa, aunque sí me tengo que preocupar de obrar bien para dar buen testimonio. Pero cuando me llevo a equivocar, ¿cierto?, corregir, restaurar, perdonar, actuar en justicia, actuar en sabiduría. ¿Amén? Bueno, ahora sí vamos a terminar con el versículo que había leído el hermano, el Salmo 43. Solamente voy a mencionar algunas cosas, después lo vamos a analizar más profundamente. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. ¿Por qué yo voy a tener un corazón dócil? ¿Por qué yo voy a acceder a aprender a hacer su voluntad? Porque tú eres mi Dios. Cuando se establece una relación personal con Dios, con mi Dios. Ustedes pueden ver muchas veces, y voy a dar un ejemplo. El rey Saúl, cuando ya estaba en rebelión,
y llegó el profeta Samuel. Dijo, cuando él, ¿cierto?, no había hecho la voluntad de Dios y trajo vivo al rey Agar, ¿cierto?, con todos los animales, con todas las ovejas, él le dijo, yo he hecho la voluntad de Jehová tu Dios. ¿Por qué no dijo Jehová mi Dios? Por eso las palabras en la Biblia no son al azar. Yo he hecho la voluntad de Jehová tu Dios, porque no había una relación estrecha. No era su Dios. Se reveló su condición. Porque del momento que yo no hago la voluntad de Dios, en lo más interior, en lo más mínimo, Jehová no puede ser mi Dios. Porque Dios se ha establecido en el interior, en el corazón del hombre. Entonces, porque tú eres mi Dios, se establece una relación. Enséñame a hacer tu voluntad porque, o a razón de que tú eres mi Dios. La razón de ser enseñado es porque Jehová es mi Dios. Y hay más versículos bíblicos que yo no iba a compartir, pero solamente lo vamos a mencionar. ¿Qué más dice? Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Que el espíritu me guíe a tierra de rectitud. Una guianza del Espíritu Santo, una dirección del Espíritu Santo a un propósito. Esa palabra rectitud se puede traducir desde el hebreo como algo plano, como una llanura, o también como justicia. Y la justicia se manifiesta en mi forma de vivir. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. La justicia del justo se manifiesta cuando esa justicia la aplica en fe, en su manera de vivir. ¿Cómo está tu relación con tus hijos, con tus padres? Entonces, hermanos, muchas veces erramos. Padres que no pagan pensión. Esposas que realmente no honran a sus esposos. Esposos que no aman a sus esposas. Hijos que no honran a sus padres. Padres que maltratan a sus hijos. Padres que abandonan a sus hijos quizás físicamente o quizás presentemente, que no le dan la dirección, que no le dan la disciplina, que no le dan el amor, que no le dan la aprobación, que es responsabilidad del padre y de la madre darlos. ¿Y cuántas otras cosas más que no hemos solucionado? Que hemos evadido nuestras responsabilidades como padres. Y creemos que hacer la voluntad de Dios es hacer lo otro, dejando esto de lado. Esas cosas son más importantes. Por eso que muchas veces los ministerios son cimentados en, ¿cierto?, un cimiento que no es estable. Y son ministerios limitados. ¿Cuántos ministerios parten de división? De que se divide una iglesia, dejo a todos heridos, al pastor herido, ¿cierto? Y me voy nomás, y son ministerios limitados. Porque no han retrocedido. La prioridad de Dios es reconciliarte. Dejar las cosas en paz. Y Dios ordena, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y reconcíliate. Y los ministerios son limitados, porque nosotros mismos nos limitamos. Porque la voluntad de Dios se ejerce acá, en el interior. Esas son las prioridades de Dios. Y después viene lo secundario. ¿Cuánta gente dice que lo voy a dejar todo por servir a Dios? Y tiene su paternidad botada. Elude sus responsabilidades de padre. Y no solamente en el amor, en el afecto, sino en lo económico. Madres que descuidan a sus hijos. Hijos que deshonran a sus padres. Teniendo cómo contribuir para que sus padres tengan sustento, teniendo el poder adquisitivo para hacerlo, no les dan la honra que merecen. Y dan todo para la obra. No están haciendo la voluntad de Dios, están pecando, hermanos. Ahí se cumple el versículo bíblico, ¿cierto?, donde el Señor Jesucristo dice, vosotros habéis dejado de lado la ley de Dios por cumplir mandamientos de hombres, diciendo o impidiendo que las personas honren a sus padres porque dicen de que es legal
o es lícito decirle a mi padre que todo lo que yo te pudiera honrar, o sea, dar sustento económico, es realmente mi ofrenda a Dios para la obra. Por lo tanto, no te puedo honrar, porque todo esto con que yo pudiera hacerlo es realmente para la obra, para los pobres, etcétera, etcétera. Entonces, hay un desorden de prioridades. Y el Señor Jesucristo reprende eso. Y dice claramente que esa no es la voluntad de Dios. Habéis dejado de hacer la voluntad de Dios por mandamiento de hombres. Entonces, cosas semejantes. Porque el Señor Jesucristo estaba enseñando a ordenar prioridades. ¿Cuántas veces dice, vosotros diezmáis la menta, el eneldo, etcétera, etcétera? O sea, están preocupados de diezmar, ¿cierto? Dice, esto era necesario hacer. O sea, ¿es necesario el diezmo? ¿Es necesario la ofrenda? Claro que sí. Pero habéis dejado de lado lo principal. La misericordia, la justicia, la verdad. Entonces, yo no puedo estar haciendo lo secundario y no haciendo lo primario, porque si no lo secundario pierde total valor. No sirve. A Dios no le agrada. No contribuye en nada. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, habéis dejado lo primero. Entonces dijo, era necesario hacer todo esto que ustedes hacían. Diezmar, ofrendar, estar... Porque cuando dice, vosotros diezmáis la menta, el eneldo, está hablando de su preocupación por diezmarlo todo. Por preocuparse, esto lo tengo que diezmar, esta ganancia que tengo aquí. Entonces, tenían esa preocupación, pero dice, esa no es la prioridad. Es necesario hacerlo, es parte de, ¿cierto? Pero habéis dejado la fe, el amor, la misericordia, la justicia, la verdad. Entonces, esas cosas eran prioridades, por lo tanto, lo secundario, que sí es importante, pero cuando yo no hago lo primero, pierde valor. Pierde total validez, porque tergiversamos. Y eso hablaba de la condición del corazón, de los fariseos y los que hacían esto. Porque era parte del mandamiento de Dios. Pero ¿cuántas veces Jesús le dice sepulcros blanqueados? Limpiáis lo de afuera, pero no lo de adentro. Y ahí volvemos al mismo tema. La voluntad de Dios parte de adentro hacia afuera. Carácter, la forma de ser. Si yo no soy moldeable en mi carácter, en mi forma de ser, no estoy capacitado para hacer la voluntad de Dios, porque me voy a confundir. Ayer estábamos hablando del espíritu de engaño, ¿cierto? Del autoengaño. Si yo no soy moldeable en mi carácter, mi forma de ser, mi forma de tratar a mi cónyuge, mi forma de tratar a mis hijos, mi forma de tratar a quien sea, no soy moldeable. No estoy capacitado para un ministerio. Y es misericordia de Dios que no me deje liderar, que no me deje lanzarme a un servicio. Porque peor aún es que yo así me lance. Bendito sea Dios que muchas veces nos estorba. Bendito sea Dios que me estorbó para seguir siendo un pseudo pastor. Que me estorbó cuando muchos querían lanzarme al ministerio y Dios me estorbó. Bendita sea su gracia y su misericordia. Porque quizás ¿dónde estaría engañado? Fue por su gracia. Entonces, parte en el corazón, y eso es lo que quiero transmitirle, hermano, que la voluntad de Dios parte en el corazón. Por eso, no se sientan menos. Cuando ustedes perdonan a su ofensor, cuando ustedes luchan por aplicar el amor inmerecido. Mira, hermano, yo ayer en la noche recibí liberación. A las 3:30 de la mañana, ¿cierto? Salí, fui a orar, ¿cierto? Y empecé a trabajar en el perdón, ¿cierto? En el perdón. Y después, ¿cierto? Recibí liberación. ¿Por qué? Porque trabajamos de lo de adentro, porque el buscar el perdón de Dios, porque Dios sabe que a nuestra carne le cuesta perdonar. Cuando nosotros admitimos nuestra debilidad, ¿cierto? Admitimos nuestro pecado. Señor, me cuesta perdonar, perdóname. Porque en tu palabra dice que si yo no perdono, no recibo tu perdón. El Señor Jesucristo, claro, si vosotros no perdonáis las ofensas a quienes os ofenden, vuestro Padre que está en los cielos no los perdonará. Perdóname, Señor. Perdóname porque estoy pecando yo. ¿Cierto? No, ¿cierto? Que el otro hizo esto, sino yo debería tener la capacidad y la dosibilidad para perdonar instantáneamente.
ayúdame. Rendí mi debilidad a Dios. Admití mi incapacidad. Que no significa que yo diga, no, yo soy incapaz, por lo tanto yo no lo puedo hacer, así que no puedo perdonar. No, trabajo, lucho por conseguirlo, admitiendo mi incapacidad. Recurro a la oración, recurro a la negación de mi carne y cuántas otras cosas más. Y Dios obró y me liberó de un demonio de amargura y de un demonio de hastío. Entonces, vemos de que la voluntad de Dios parte en lo interior, en el carácter, en la forma de ser. Cuando ustedes aplican un perdón inmerecido, hermano, están estableciendo el reino de Dios en la tierra. Están siendo luz para el mundo, aunque no los vea nadie. Porque parte de ser luz del mundo, ¿cierto?, es dar testimonio, etcétera, etcétera, que la gente vea, ¿cierto? Como dice, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, que una luz, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, se pone, ¿cierto?, en lo alto, ¿cierto? Así los demás cuando vean sus buenas obras, etcétera, etcétera. Pero también hay un trasfondo espiritual que es más profundo. Pablo habla de ser luminares en el mundo, de ser una luz. Y cuando nosotros establecemos el reino, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en algo tan simple como perdonar, como muchas veces saber cuándo callar, saber cuándo hablar, saber cuándo quizás hacerle una corrección en santidad, quizás a un cónyuge, a un hijo o incluso a nuestros padres. En la palabra de Dios dice, cuando Pablo le habla, ¿cómo se llama?, a Timoteo, dice, al anciano repréndelo como un padre. Nosotros podemos hablar con nuestros padres para hacerles ver quizás que están equivocados en ciertas cosas, pero honrándolos. Yo no puedo decir, ¿cómo se le ocurre?, etcétera, etcétera. Yo un día di, ¿cómo se llama?, un consejo, dije, mira, habla con tu papá, ¿cierto? Dile, mire papá, ¿sabe qué? Yo creo que esto que está haciendo está incorrecto por tal y tal motivo. Yo no le puedo imponer algo, ¿cierto? Pero yo tengo que obrar en justicia. Si él me quiere hacer partícipe de eso, yo le digo, no papá, yo no voy, ¿cierto?, a participar de esto. Pero siempre con el respeto y la honra que merece. Por ejemplo, hubo alguien, ¿cierto?, que me consultó qué hago, ¿cierto?, cuando mis padres, ¿cierto?, quieran escuchar a los testigos de Jehová, ¿cierto?, y me digan, ven, ¿cierto?, para que escuchen. Entonces le dije, mira, habla con tu papá, etcétera, etcétera, o con tu mamá, quien sea, ¿cierto?, y dile, mire papá, etcétera, etcétera. Yo le quiero decir, ¿cómo se llama?, que lo respeto, pero usted sabe que yo soy cristiano, ¿cierto?, y yo no comparto esta doctrina que viene en ellos. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que cualquiera que trajere otra doctrina, que no confesare que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto?, ni aún lo recibáis en casa. Entonces, por eso que yo no voy a compartir, porque ellos niegan la divinidad de mi Salvador, del que murió por mí. Y es Dios quien se hizo hombre que murió por mí. Entonces, yo no voy a participar, ¿cierto? Sé que tiene buena, ¿cómo se llama?, intención, pero yo le voy a pedir, por favor, que respete mi fe y mi decisión. Entonces, eso es hablar con respeto y quizás es una oportunidad para dar luz y que esa persona diga, chuta, quizás realmente es cierto lo que me está diciendo. Entonces, así nosotros damos luz y de otras muchas maneras. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas así, de simplemente honrar a nuestros padres, estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Dice, hágase tu voluntad en el cielo como se hace, o sea, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y establecemos el reino de Dios. Abrimos una puerta espiritual para que el reino de Dios se establezca acá. Y no solamente en ese lugar donde estoy, sino en la tierra. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Abrimos puertas, ganamos batallas. Y es más, esto es ¿cómo se llama?, un misterio, ¿cierto? Pero nosotros abrimos puertas para que los ángeles ganen batallas que están luchando en los lugares celestiales. Cada vez que establecemos el reino aquí en la tierra. Debilitamos principados, debilitamos etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Simplemente hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Buena, agradable y perfecta. ¿Vale? Vamos a orar, hermanos, porque creo que me he excedido bastante.
Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos des un corazón dócil, que nos ayude, Señor, para entender la voluntad de Dios. No solo a nosotros que estamos reunidos acá, sino a cualquiera que vea este video. Yo te ruego, Señor, que este video pueda llegar, ¿cierto?, a las personas, Señor, que tú quieres hablarles, Señor, sobre hacer tu voluntad. Revélanos más, Señor. Haznos, crea en nosotros, Señor, un hambre y sed de escudriñar más cuál es tu voluntad. Cuáles son las cosas donde tú quieres establecer tu voluntad. Porque quizás esas cosas han impedido dones, llamados, y quizás tú has estorbado, en cierta manera, en nuestro llamado para que no corramos el peligro de desviarnos, porque quieres primero trabajar en las cosas primarias. Danos entendimiento, Señor, para entender tus prioridades, para entender la vida, razonar de acuerdo a tu corazón. Abre nuestros sentidos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelo toda religiosidad, todo mal consejo, todo mal hábito, todo mal concepción de la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, nos rendimos a ti para que obres en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Le voy a dar el pase a la hermana Fernanda. Amén. Vamos a adorar y después vamos a orar para finalizar el culto. Así que eso.